Bueno, a lo largo de la campaña política hemos escuchado hablar mucho de las necesidades que tienen las pequeñas y medianas empresas para poder producir, para poder subsistir en una Argentina que está complicada. Hemos mostrado las dificultades que tiene el comercio para poder sobrevivir también, las industrias, la caída en la capacidad operativa de las industrias y bueno, y tantas otras cosas que hablan de alguna manera de indicadores de una realidad muy complicada. La gran pregunta es, ¿qué necesitan para poder despegar, para poder recomponerse, para poder hacer frente a las demandas de un mercado que seguramente también quiere comprar los productos que ellos elaboran o las cosas que venden, ¿no? Además, recordemos, las pymes son grandes generadoras de empleo también, recaudadoras de impuestos, por supuesto, y uno piensa el motor importante que es para un país una pyme, ¿no? En general. Y acá en Argentina realmente la situación es muy compleja y uno no avisora una solución tan rápida para las pymes. Por eso es interesante el tema y estamos con especialistas para poder charlarlo entre todos. A ver si llegamos a alguna conclusión. Bueno, como siempre nos acompaña Roberto, que se queda los martes, pero además estamos con Verónica Carazo, que es periodista de la revista y de Radio Breves, que es especializada en temas empresariales. Gracias por venir. Gracias. Y también nos acompaña Federico García, que es contador, pero además es vicepresidente del sector servicios del Centro Comercial, Industrial y de Servicios de Río Cuarto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hace algunos días el presidente Mauricio Macri anunció una serie de medidas, algunas vinculadas a la FIP particularmente, de la cuestión de los impuestos para las pymes. ¿Alcanza con esto, Federico? Bueno, sin duda sirve y da un respiro, pero no alcanza. Lamentablemente hoy todas las empresas y las pymes en particular estamos pasando una situación muy angustiante, principalmente dada por la falta de certidumbre y la incertidumbre que tenemos en cuanto a las principales variables macroeconómicas que hacen muy difícil planificar cualquier negocio independientemente del rubro que sea. Obviamente hay rubros que le pega más que otros por la relación con el factor dólar principalmente, y estamos en un contexto de tasas de interés que hacen inviable cualquier actividad productiva. Esa es la realidad. Hoy estamos hablando de descubiertos bancarios post paso de arriba del 10% mensual efectivo, con lo cual imagínense que para una pyme utilizar el descubierto es prohibitivo. O sea que esto hay que modificarlo. Y después problemas por ahí que ya arrastra Argentina hace varios años, principalmente ligados a la presión tributaria y bueno, y todas cuestiones que impactan en la falta de competitividad, ¿no es cierto? Claro, exactamente, porque ese tema, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con la coyuntura, la cuestión de la tasa de interés, la imposibilidad de financiarse o de tomar crédito por parte de las pymes, que eso lo escuchamos sobre todo en el último tiempo. Pero la cuestión tributaria es un tema tan viejo y que las pymes vienen reclamando desde hace tiempo. La CAME a nivel nacional todos los meses creo que hace algún tipo de exposición en ese sentido. No sé cómo lo ves vos, Vero, que estás en contacto con empresarios. Sí, sí, la verdad que las empresas están en una situación de asfixia, digamos, con la presión tributaria. No es algo nuevo en la Argentina. Lo que pasa es que tenemos tantas cosas que pagar como país, partiendo de la gran e impresionante deuda externa, que es difícil pensar que los impuestos puedan bajar algún día. O sea, el país debería apoyar al sector productivo. Las pymes son el 85-90% del sector productivo de la Argentina. Son las que generan trabajo. Muy grande, claro. Y hoy están bastante frenadas, o sea, están afectadas por esta recesión de manera muy, digamos, dramática. Sí. Roberto, ¿cómo lo ves vos al tema como economista también? Bueno, de acuerdo a algunas encuestas, es lo que decía, ¿cómo es el nombre? Federico. Lo macro derrumbó las expectativas de las pymes, porque si vos mirás cómo estaban las expectativas de esas pymes allá por la primera parte del 2018, había buenas perspectivas, venían de un buen año en el 2017, pero claro, después vino el derrumbe de la economía, el hecho de no tener moneda, el hecho de devaluaciones inmensas, el hecho de que para contener al dólar se lleva la tasa de interés a niveles estratosféricos y no hay forma que se puedan financiar. Cuando vos querés descontar un cheque y te cobran lo que te cobran, no hay tasa de ganancia que pueda cubrir eso. Entonces, efectivamente, es una situación muy difícil. Cuando uno ve cuáles son los problemas de ellos te dicen, por un lado, no tienen financiamiento. La razón de ser no es por la complejidad de los trámites, ni mucho menos, sino por la tasa tan elevada y el problema de los impuestos.
Entonces, en este país donde vos tenés una medida a favor del contribuyente al final del mandato del presidente, y salen después sobre la yugular del presidente y los gobernadores que no quieren bajar nada. Impuestos, perdón, nacionales, provinciales y municipales, de todos los niveles. Recién cuando ustedes que decían qué necesitan las pymes, el otro día entrevistábamos al presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, a David Tonelo, y decía que el campo necesita, les estoy adelantando la etapa de breves, bueno, que el campo necesita un país normal. ¿Y cómo sería un país normal? Predecible, con menos incertidumbre, pero no es mucho lo que no es mucho, lo que pasa es que para nosotros parece inalcanzable, pero medianamente normal, nuestro país. Pongamos en términos, ¿no? Yo diría que un país normal tiene que tener moneda, y nosotros no tenemos moneda. El peso nuestro está en terapia intensiva. Claro. Hasta los niños ahorran cuando pueden en dólares, quieren comprar dólares, porque se dan cuenta, los chicos se dan cuenta de todo. Sí. Hoy no se engañan ni a los niños, digamos. No, es increíble, ¿no? Pensar este tipo de cuestiones. Hoy leí además una cuestión vinculada a las pymes, que es en aquellas que consiguen financiamiento, 1 de cada 3 pymes utiliza ese financiamiento para los gastos corrientes. Terrible. O para pagar otras deudas. Sí. Que es lo más dramático, ¿no? Porque, bueno, esta es la concepción de utilización del descubierto bancario, es un poco esto. Bueno, y hoy es inviable utilizarlo. ¿Y qué debería estar, por ejemplo, si ustedes los convocara el futuro presidente, ¿no? Después del 27 de octubre o de noviembre, en el caso de que hubiese balotaje, y le dice, bueno, a ver, ¿qué tenemos que atender de manera urgente el 10 de diciembre en la Asunción? ¿Quién sería, Macri o Alberto? No, por eso en el escenario hipotético, ¿no? Debe haber 2 carpetas, ya deben estar evaluando 2 carpetas. Bueno, como urgente la presión fiscal y lo financiero. Yo creo que lo financiero hoy más que la presión fiscal. Es como que las pymes nos hemos adaptado a la presión fiscal que hay y subsistimos con la presión fiscal que hay. Ahora no podemos funcionar con una tasa del 10% mensual. Es inviable totalmente. Y mírenlo desde otro costado. Aquel empresario o no que le ha ido bien y que tiene un excedente, si va a volcar ese excedente el aparato productivo. Claro. ¿Con qué confianza? Para pagar impuestos, para tener conflictos laborales, para apostar para una economía que yo no sé cuánto vale un dólar. Que dice Roberto, no vale nada. Entonces, digo, si yo tengo el dinero y me paro los dólares en una LELIQ, en una LEVA, depende a qué pueda acceder, a un plazo fijo, y no invierto ni siquiera en un departamento para alquilar, ni siquiera en eso. No hablemos de ir a la parte productiva en serio, ¿no? El otro día escuchaba a algunos colegas suyos, algunos economistas que decían que a pesar de esta situación, porque es como muy apocalíptico, ¿no? Es demasiado dura, hay que pensar que, digamos, los emprendedores, los argentinos en general, los empresarios también, sobre todo de las pymes, no pueden entrar en pánico, tienen que seguir adelante, digamos, produciendo y generando valor, porque si no estaríamos más complicados, ¿no? Creo que nos salva mucho el espíritu también de ir para adelante. Pero qué difícil. Yo creo que el panorama es que es una lucha heroica que dan las pymes. Claro. Vos mirás el 80 o más % de las empresas se financian con su propio capital. Ahora, desde siempre nosotros sabemos que para crecer tenés que tener crédito. Mira, ya Carlos Marx se preguntaba cuando estaba escribiendo El Capital si hubiese sido posible el crecimiento de la acumulación capitalista sin crédito, y él te dice que no. Así que si vos pensás lo que ocurre en Argentina, el solo hecho de que puedan subsistir, de que puedan aguantar en la crisis, es ya una situación muy, muy valiosa. Y después hay que destacar también de que hay mucha gente que, a pesar de todo, sigue apostando a la producción. Vos escuchás hablar a algunos empresarios de la construcción y los tipos dicen, bueno, cuando yo tengo un peso compro una máquina, compro un insumo, porque también hoy por hoy la especulación a donde te llevó. Los que apostaron en el carry trade perdieron como la guerra. ¿Quién iba a imaginar que el dólar iba a subir 15 pesos? No había tasa de interés que pudiera cubrir eso. Claro. Los que apostaron a acciones ni hablar, y yo creo que esto parte también del ADN que tiene el empresario y sobre todo el empresario pyme. Sí, también a la gente de campo pasa lo mismo. En una época donde era mucho más redituable salir a alquilar tu campo y no asumir el riesgo, la mayoría, hubo quienes por supuesto salieron a alquilar sus campos, pero la gran mayoría dijo, nosotros no sabemos hacer otra cosa que no sea producir, y seguían produciendo sus campos y generando empleo y generando productos que en su momento fueron muy importantes para la Argentina, ¿no? La producción primaria.
Y hoy tenemos una cosecha récord que no podemos digamos, esperar que el campo nos salve como es lo un que poco todos esperamos Sí. muchas veces, pero ayuda obviamente, porque sobre todo en nuestra región, o sea, vos mirás desde arriba Río Cuarto y es verde, digamos, Río Cuarto la ciudad es un puntito, la urbe, estamos rodeados de campo. Hoy, ¿qué sectores son los más comprometidos en el ámbito pyme, en el ámbito comercial? No, yo creo que hay, bueno, por supuesto el comercio le pegó mucho la caída en el consumo que ha sido muy, muy grande. Que ha sido inmediata además, ¿no? Sí, se ha recuperado un poco en junio por la hora 12, por el aguinaldo, pero Sí, pero recuperado son con momentáneos, respecto claro. a los últimos meses, no los valores históricos normales. Y bueno, y depende por ahí un poco más que del rubro de la situación de cada empresa. Hay empresas que por ahí tienen una trayectoria enorme y una solvencia que les permite aguantar más tiempo. Hay empresas que por ahí tienen un modelo de negocios que no resiste este tipo de cuestiones macroeconómicas como las que tenemos hoy. Depende mucho de eso, pero sí en general los ha golpeado todos, a las grandes y a las chicas, ¿no? ¿Y ustedes sienten que las pymes o que sus reclamos son tenidos en cuenta en la agenda de los políticos? Relativamente, este reclamo, por ejemplo, del plan de pago que salió ahora, es un reclamo que se viene haciendo hace muchísimo, que incluso las moratorias que han salido anteriores a estas son relativas. Esta última de 60 cuotas que salió en abril es buena y hasta cierto punto. O sea que por ahí muchas veces depende más de lo que marca la agenda electoral, de que realmente lo que las pymes necesitan en serio. Esta modificación que se ha hecho ahora en los planes de pago que ellos le llaman de facilidades permanentes, un reclamo nuestro hace muchísimo tiempo. Hay un sistema de scoring que solamente ellos saben AFIP sabe cómo calificar a las empresas y justamente las que peores scoring tienen son las que menos planes les dan. Que justamente si yo tengo una deuda, obviamente lo que necesito es un plan de pago y al revés, le dan más planes de pago a quienes mejor situación tienen. Entonces esto es una situación que viene hace mucho y este plan llega, es muy bienvenido y le va a dar mucho oxígeno, pero llega tarde. Hay muchas empresas con las cuentas colapsadas. Tiempo, o sea, todo dura poco, no es la solución definitiva. Todo es electoral en la Argentina. Claro, todo por estos meses, después no se sabe qué va a pasar. Es como que la sensación, me parece que de los argentinos en general, las empresas también lo viven, por supuesto, en lo grupal, en lo colectivo, es como que estamos en un paréntesis, ¿no? Claro. Que no sabemos, digamos, está todo, como que todo quedó en cierta manera frenado, con una recesión profundizada, y lo peor es que no sabemos para dónde vamos, o sea, no nos ponemos de acuerdo en cuál es la visión de país, porque estamos en la grieta, entonces tenemos una en cada punta y no nos seguimos sin ponernos de acuerdo. Eso Tal cual, yo quiero destacar dos de las cosas que ella levantó. En primer lugar, lo de los impuestos provinciales y municipales, que eso es lo que no se ve en otros países. Ayer estaba el titular de la AFIP mostrando justamente eso, que vos podés tener una presión impositiva para una compañía que tiene filiales en varios países, y lo que lo sorprende de Argentina es que no solo vos tenés los impuestos nacionales, sino que cuando caes a la provincia y a los municipios, tenés también. Claro, te ponen un peso enorme. En segundo lugar, lo que ella decía, lo del paréntesis, y eso se manifiesta en la falta de precios. Claro. Y la falta de precios también conduce a una suerte de locura, porque los otros días estaban pidiendo presupuestos para un trabajo de que significaba hacer una perforación en un campo para sacar agua. El presupuesto era de 70.000 pesos. En días, con todo lo que ocurrió, pasó a 140.000 pesos. No. Entonces, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Suponte que vos es una locura, digamos. Claro, que vos uses un motor importado. Bueno, ponele la cuota parte que te corresponde al aumento por la devaluación del dólar, del 25% del motor. Pero no entonces existe esta cosa loca también de sí, lo que ocurre por ahí es que muchos comerciantes, que ha pasado la semana pasada, no había precios ni en dólares, era con remito abierto, en muchas, sobre todo los ligados al hierro, al acero, que están dolarizados, porque ¿qué ocurre? En el lapso entre que el cliente le paga y se da vuelta para comprar, si hay algún cambio en el dólar, tampoco puede recomprar. Entonces, ¿qué pasa? Se produce un aumento del precio por las dudas de que el dólar cuando me dé vuelta esté en 70. Y bueno, y entramos en una locura que no se puede manejar. Un círculo vicioso, porque es como que el empresario no sabe qué va a pasar mañana, también tiene que regular hasta dónde los aumentos, porque tampoco hay consumo. Claro, y termina siéndose una pelea de pobres contra pobres, en realidad, porque el comerciante o el empresario no quiere perder
pero tampoco vos como te sentís estafado si vas a comprar algo que te están cambiando de precio y que sabés que no vale lo que tenés que pagar o lo que te dicen que pagues. Sí, después otra situación que por ahí les ocurre a todos esos empresarios, que muchas veces porque no nos olvidemos que en todas las empresas la proporción de estos costos es siempre una proporción, y otra proporción son costos fijos, por ejemplo, y cuando llega la hora de pagar sueldo, a lo mejor venden por debajo hasta del costo de reposición para poder pagar los sueldos, empobreciéndose los empresarios. Eso también nos ocurre mucho, que bueno, es parte de este contexto. También los afecta, al comercio el tema del cambio tecnológico, o sea, es como que se junta nuestra propia crisis interna con lo que sucede en el mundo y que está llegando la necesidad de adaptarse. De adaptarse, sí, a otras formas, a otros canales de venta. Quedas atrás también. También. Y lo notable es la velocidad con que se busca ajustar la situación. Vos te sacás hoy una placa de rayos X. No estamos hablando de una tomografía, una placa de rayos X de rodilla, y no te dan la placa porque ya no hay placas, te dan un CD. Sí. Y eso ocurrió a 4 días de la devaluación. O sea, es una situación muy complicada porque rápidamente se desorganiza todo. Vos no tenés insumos en las obras sociales a raíz de que la falta de precios, que no sé qué. Así que es una situación muy difícil hasta que no tengamos moneda. Hay que reconocer que la inflación que conduce a todos estos problemas es en realidad la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Hay que terminar con esta idea que es la suba general del nivel de precios. Eso no es. Es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. El dinero no es neutral y tampoco los efectos ocurren simultáneamente, porque cuando hay una política monetaria laxa, aumenta el crédito, aumenta la emisión de dinero, los que agarran ese dinero van y compran a los precios que estaban. Entonces, a partir de ahí empieza la suba de precios secuencialmente en el tiempo, y quienes damos, por ejemplo, con un salario crédito a nuestro empleador y cobramos dentro de 30 días, nos encontramos con los precios ya subidos, muy altos. O sea que, quiero decir, tenemos hasta conceptos equivocados. Suba del nivel general de precios. Eso no es la definición de inflación. Es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Argentina no tiene moneda y no veo en ninguno de los dos candidatos que estén diciendo cómo van a reponer la moneda. Fernández, porque está diciendo bajarlo un dígito me va a llevar 4 años. Y en el caso del gobierno, ni siquiera a esta altura ha dicho qué es lo que quiere hacer entre el 20 y el 23. Así que las pymes están ahí en el medio de una tormenta perfecta. Claro, son como creo que dijiste vos, Roberto, antes, son verdaderos héroes, ¿no? Porque poder mantener una empresa con esas condiciones y con esa falta de previsibilidad, ¿no? De no poder imaginar un futuro. No sé cómo en el ámbito empresario, pero debe ser una cuestión de mes a mes, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay actividades que ustedes imagínense que planificar mes a mes es imposible, y uno lo puede hacer a lo mejor 2 o 3 meses. Venimos de abril del año pasado con esta situación. A ver, uno puede sostener una tasa de interés del 50 y pico, 60 y pico, 70 y pico, un par de meses. No podemos estar 18 meses como venimos ahora, y cada vez peor. O sea, es inviable y se está llevando puesto muchas empresas que no pueden subsistir. Hay empresas que no pueden funcionar sin el crédito, y hay actividades que no aguantan este nivel de tasa de interés para poder tomar crédito. Sí, de hecho hay muchas que directamente han cerrado, muchísimas. Y yo me imagino lo que debe ser todo lo que no se ve, porque la gran mayoría de las pymes son empresas de familia. Claro. Y en estas crisis uno sabe que las empresas de familia tienen mucho más conflictos que las empresas normales, porque se suma toda la ambivalencia, las cargas emotivas, las cuestiones de biografías que han crecido juntos. Pero queda todo mezclado. Imagínate en esta situación donde vos tenés que enfrentar una crisis, tomar decisiones, estar frente a la incertidumbre total, debe ser muy bravo. Y el resto de las empresas también. Yo creo que hay muchas empresas que, si uno analiza los números, están para cerrarlas hace rato, y que el dueño las mantiene por una cuestión de convicción propia, de que a lo mejor no son familiares, pero los empleados, al ser chicos, son como la familia prácticamente. Y bueno, un montón de situaciones de cuál la situación por ahí es peor de la que realmente se ve. Sí, porque siempre persiste también esa visión y esa esperanza de que las cosas algún día van a mejorar. Y como dijo Dualde en alguna oportunidad, los argentinos estamos condenados al éxito. Quiero decir una última cosa. Cada crisis aumenta la concentración. Vos ponete a pensar el congelamiento de precios de las naftas. Si vos tuvieras empresas
que son menos eficientes y que necesitan precios buenos para poder sobrevivir, en cuanto vos atrasás estos precios, los primeros que se van del mercado son estos productores marginales. Entonces, esa demanda es capturada después por los otros. O sea que todo lo que sea control de precio, querer con buenas intenciones paralizar y congelar la economía, produce los efectos inversos a los deseados. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones y la verdad que lo que habría que decirle a los empresarios es aprieten los dientes, no se peleen mucho entre las familias y aguanten que tal vez salgamos en unos meses. Bueno, gracias a los tres por haber participado. Gracias a ustedes. Muy interesante.